Mientras millones de venezolanos huían de una dictadura, terminaron atrapados en algo que nunca imaginaron: una prisión en El Salvador, encerrados en el SECOT, el centro de detención más duro del continente. Su crimen, ninguno comprobado. Su proceso legal, inexistente. Lo que está pasando no es lo que te vendieron. Y lo más inquietante no es que Donald Trump usara una ley de 1798 diseñada para tiempos de guerra, sino que cuando un juez federal le ordenó detener las deportaciones, ignoró la orden completamente. Dejó que los aviones siguieran volando. Quédate conmigo porque esto tiene capas y cada una revela algo más oscuro sobre cómo funciona el poder cuando decide que las reglas no aplican. Vamos por partes, porque lo que pasó el 15 de marzo de 2025 fue un momento que debería hacer sonar todas las alarmas en América Latina. Para que se entienda bien, Trump llevaba semanas prometiendo usar algo llamado la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798. Sí, escuchaste bien, 1798. Una ley que Estados Unidos ha usado solamente 3 veces en su historia y siempre durante guerras declaradas por el Congreso, contra británicos en 1812, contra alemanes en la Primera Guerra Mundial, contra japoneses, alemanes e italianos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora? Ahora la están usando contra venezolanos. El argumento oficial suena casi absurdo si no fuera tan peligroso: que una pandilla venezolana llamada Tren de Aragua está llevando a cabo una guerra irregular contra Estados Unidos, que Venezuela, el gobierno de Maduro, está usando esta pandilla como un arma, que esto justifica deportaciones masivas sin debido proceso. Piénsalo bien, sin juicios, sin abogados, sin oportunidad de defenderse. Solo una carta genérica que dice básicamente: creemos que eres miembro de una pandilla, te deportamos, ya. Y aquí viene lo primero que nadie te está diciendo. La propia comunidad de inteligencia estadounidense concluyó con confianza moderada que el gobierno venezolano no controla al Tren de Aragua, que la pandilla no está actuando bajo órdenes del Estado, que no tiene los recursos ni la organización para llevar a cabo ninguna invasión de Estados Unidos. Pero eso no detuvo nada. El 15 de marzo, Trump firmó la proclamación. Ese mismo día empezaron las redadas, y ese mismo día la ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, presentó una demanda de emergencia en nombre de 5 hombres venezolanos que estaban a punto de ser deportados. Ojo con esto, porque aquí es donde el relato oficial se empieza a desmontar en tiempo real. El caso J.G. Donald J. Trump llegó al escritorio del juez James Boasberg, el juez principal del Distrito de Columbia, y Boasberg hizo algo que cualquier juez haría cuando ve que el gobierno está a punto de violar derechos constitucionales básicos. Emitió una orden de restricción temporal. La orden era clara, cristalina, inequívoca: detener todas las deportaciones de venezolanos bajo esta proclamación, darles tiempo para que puedan presentar recursos legales. Y esto es crucial: si ya hay aviones en el aire, deben dar la vuelta y regresar a Estados Unidos. ¿Recuerdas que dijimos que esto tiene capas? Aquí viene la primera grieta. Los aviones no regresaron. Para ese momento ya había 260 hombres en el aire, camino a El Salvador. 137 de ellos eran venezolanos deportados, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El resto eran de otros países, pero todos terminaron en el mismo lugar, el SECOT. ¿Conoces el SECOT? Es el centro de detención que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, construyó para pandilleros, sin ventanas, celdas diseñadas para romper psicológicamente a los prisioneros. Un lugar donde los derechos humanos simplemente no existen. Y ahí mandaron a estos hombres, sin juicio, sin cargos comprobados, basándose únicamente en la palabra del gobierno de Trump. Espera, porque aquí viene lo peor. Cuando los abogados de la ACLU le dijeron al gobierno: el juez ordenó que regresaran los aviones, ¿sabes qué respondió la administración Trump? La orden no aplica porque los aviones estaban sobre aguas internacionales cuando se emitió. Déjame repetirlo. Dijeron que una orden judicial de Estados Unidos no aplica sobre un avión estadounidense, con prisioneros estadounidenses, porque estaba volando sobre el océano. ¿De verdad nadie vio esto? ¿O estamos gobernando con argumentos que harían sonrojar a cualquier dictador latinoamericano,
Y aquí es donde se pone realmente inquietante. Trump no solo ignoró la orden del juez, la desafió públicamente. Llamó a Boasberg un juez lunático de la izquierda radical. Pidió su destitución. Y un representante de Texas, Brandon Gill, presentó artículos de juicio político contra el juez por hacer su trabajo, por aplicar la Constitución. Si esto te suena familiar, es porque es familiar. La historia de América Latina está llena de estos episodios. Presidentes que atacan a jueces independientes, que desacreditan el sistema judicial cuando no les da la razón, que ponen la lealtad política por encima del Estado de Derecho. Solo que esta vez está pasando en Estados Unidos, y las víctimas principales son latinoamericanos. Ahora presta mucha atención a esto porque aquí es donde el caso deja de ser solo sobre procedimientos legales y se convierte en algo que nos toca a todos nosotros. Primero cayó la revelación de CBS News. Obtuvieron un documento interno del gobierno con 238 nombres de deportados. Empezaron a investigar. ¿Y qué encontraron? Que al menos uno de esos hombres no tenía ningún antecedente criminal. Ninguno. Pero ahí no termina. Viene el segundo golpe. El programa 60 Minutes hizo su propia investigación. De los 179 deportados que lograron rastrear, no pudieron encontrar cargos criminales serios contra ninguno. Solo encontraron evidencia de actividad criminal grave contra aproximadamente una docena. Piénsalo. De 260 hombres, tal vez 12 tenían cargos serios comprobables. Los demás fueron deportados por... ¿qué exactamente? Tatuajes, acusaciones sin pruebas, estar en el lugar equivocado con el pasaporte equivocado. Y esto forma parte de un patrón que los latinos conocemos muy bien. Cuando Trump habla de Operación Aurora, nombrada así por Aurora, Colorado, está usando el miedo. La ciudad recibió más de 50,000 venezolanos en 18 meses. Hubo crímenes, sí, algunos atribuidos al Tren de Aragua, pero Trump y su campaña convirtieron a Aurora en un símbolo de invasión, afirmando que la pandilla había tomado control de la ciudad. La realidad, Aurora no está bajo control de ninguna pandilla. Hay problemas, como en cualquier ciudad que recibe refugiados masivos sin recursos suficientes. Pero Trump tomó una crisis humanitaria y la transformó en propaganda política. Y ahora está usando esa propaganda para justificar deportaciones sin debido proceso, para enviar personas, muchas de ellas sin cargos comprobados, a prisiones en otros países. ¿Cómo no va a generar indignación? Porque detrás de cada uno de esos 260 hombres hay una historia. Hay familias que no saben dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres. Hay personas que huyeron de Maduro pensando que encontrarían seguridad en Estados Unidos y terminaron en una celda en El Salvador sin haber pisado un tribunal. Y aquí viene algo que te debería helar la sangre. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una queja de mala conducta contra el juez Boasberg. ¿Por qué? Porque en una reunión de la conferencia judicial, Boasberg expresó su preocupación de que la administración Trump pudiera desafiar las órdenes judiciales y provocar una crisis constitucional. Y adivina qué, tenía razón. Pero en lugar de reconocer que el juez vio venir el problema, el gobierno lo atacó. Lo acusó de intentar influir inapropiadamente en otros jueces. Como si advertir sobre una crisis constitucional fuera el crimen y no la crisis en sí misma. Esto es lo que pasa cuando el poder decide que la ley es opcional. Cuando los controles y balances del sistema se convierten en obstáculos para eliminar. Ahora, aquí viene algo que sí da esperanza, aunque con reservas. Después de que la Corte Suprema revocara la orden inicial de Boasberg y dijera que estos casos debían presentarse como peticiones de habeas corpus en el distrito donde cada persona estuviera detenida, algo empezó a pasar por todo el país. Jueces en Nueva York, Colorado, Pensilvania, Georgia, Texas, todos empezaron a recibir casos similares. Y algo notable pasó. La mayoría de estos jueces, incluso algunos nombrados por presidentes republicanos, dijeron lo mismo. El juez Louis Lyman en Nueva York. Ni los refugiados venezolanos ni los miembros del Tren de Aragua están llevando a cabo una invasión o incursión predatoria. Otorgó medida cautelar. El juez Jesse Furman, también en Nueva York. La carta del gobierno es apenas un formulario básico sin evidencia. Otorgó medida cautelar.
la jueza Charlotte Sweeney en Colorado. Los tribunales federales y la revisión judicial son una característica, no un defecto, de nuestra estructura constitucional. Certificó la clase y otorgó medida cautelar. Y aquí viene lo realmente importante. Cuando el gobierno pidió a los tribunales de apelaciones que detuvieran estas órdenes, incluso esas cortes, más conservadoras, dijeron que no. Esto forma parte de un patrón, pero uno diferente. El patrón de jueces que, cuando se enfrentan con abuso de poder tan flagrante, dicen hasta aquí, pero espera, porque todavía no hemos llegado al final de esta historia. Porque hay una jueza que falló diferente, la jueza Stephanie Haynes en Pensilvania. En mayo, ella determinó que Trump sí había invocado la ley de enemigos extranjeros correctamente. Fue la primera y hasta ahora única jueza federal en decir que esto era legal. Aunque incluso ella estableció que las personas debían recibir al menos 21 días de aviso antes de deportación, porque ni siquiera ella pudo justificar las deportaciones de 24 horas. ¿Ves el patrón? Exacto. Cuando jueces de todo el espectro político, conservadores, liberales, nombrados por republicanos, nombrados por demócratas, todos están diciendo que algo está mal, deberías prestar atención. No es sesgo político, es el sistema de justicia funcionando como debe, poniendo límites al poder ejecutivo. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué pasa cuando un presidente simplemente ignora las órdenes judiciales? Porque eso es exactamente lo que pasó. Y hasta la fecha, el 16 de abril de 2025, el juez Boasberg encontró causa probable para considerar que la administración Trump cometió desacato criminal al no dar la vuelta a los aviones. Desacato criminal contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Deja que eso se asiente por un momento. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo incómodo. Algo que los medios estadounidenses no van a decir, pero que nosotros sabemos en la piel. Esto ya lo hemos visto antes. Guatemala, 1954. Un presidente democráticamente electo, Jacobo Arbenz, intenta reformas agrarias. Estados Unidos decide que eso es comunismo. La CIA organiza un golpe. Miles mueren en la guerra civil que sigue. Chile, 1973. Salvador Allende, otro presidente electo democráticamente. Estados Unidos, preocupado por el marxismo, apoya el golpe de Pinochet. Décadas de dictadura, miles de desaparecidos. Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Brasil. La lista sigue y cada vez el patrón es el mismo. Estados Unidos encuentra una amenaza, real o inventada, y decide que la soberanía, el debido proceso, los derechos humanos, todo eso se puede suspender en nombre de la seguridad nacional. Ahora, no estoy diciendo que Trump está organizando golpes de Estado. Lo que estoy diciendo es que el mismo pensamiento, nuestras leyes no aplican cuando decidimos que hay una emergencia, está vivo y funcionando. Solo que esta vez, las víctimas no están solo en América Latina. Están en cárceles de El Salvador, están en centros de detención en Texas, Colorado, Georgia, Nueva York. Son venezolanos que huyeron de una dictadura solo para descubrir que los sistemas de justicia que pensaban que los protegerían pueden ser ignorados cuando es políticamente conveniente. Y esto debería preocuparnos a todos, porque hoy son venezolanos acusados de ser pandilleros. Mañana podrían ser guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos. Cualquiera que le convenga al gobierno en turno presentar como amenaza. Un vacío incómodo que se llena con preguntas que nadie quiere responder. ¿Quién decide qué grupo es el enemigo? ¿Qué evidencia se necesita? ¿Quién revisa esa evidencia? ¿Y qué pasa cuando los tribunales dicen no y el gobierno lo hace de todas formas? Porque esas respuestas determinan si vivimos en un estado de derecho o en un estado donde la ley solo aplica cuando es conveniente para quien tiene el poder. Entonces, ¿dónde nos deja esto? A finales de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones del D.C. anuló la orden de Boasberg sobre el desacato criminal. El gobierno argumentó exitosamente que el juez se había excedido en su autoridad, pero el caso base, JKG v. Trump, sigue vivo. El juez Boasberg certificó 2 clases, una de los hombres ya deportados al SECOT, otra de los que siguen detenidos en Estados Unidos, y determinó
que a todos se les negó el debido proceso. Los 137 venezolanos en El Salvador siguen ahí, en el SECOT, sin juicios, muchos sin cargos comprobados, sus familias sin saber cuándo, o si volverán a verlos. Y mientras tanto, Trump y su equipo siguen argumentando que hicieron todo legalmente, que la ley de enemigos extranjeros les da poder absoluto, que los jueces no tienen autoridad para interferir, que las reglas simplemente no aplican cuando deciden que no aplican. Esto es lo que nadie te está contando en los noticieros. No se trata solo de inmigración, no se trata solo de Venezuela, se trata de un precedente, porque si un presidente puede ignorar una orden judicial directa, clasificar a cualquier grupo como enemigos extranjeros sin evidencia sólida y deportar personas sin debido proceso. ¿Qué límites reales quedan? Y si esto puede pasar con venezolanos hoy, puede pasar con cualquier grupo mañana. La historia de América Latina nos enseñó algo que nunca deberíamos olvidar. Los gobiernos que dicen que las emergencias justifican saltarse las leyes nunca se detienen en una emergencia, siempre encuentran la siguiente y la siguiente, hasta que no queda nada que los detenga excepto el mismo pueblo que juraron proteger. Hoy es Venezuela. Mañana podría ser tu país, tu comunidad, tu familia. Y cuando ese día llegue, tal vez descubras que las instituciones que pensabas que te protegían ya fueron debilitadas, atacadas, ignoradas. Un caso a la vez. Esta historia está basada en documentos judiciales verificables, reportes de medios estadounidenses de primera línea, como CBS News y 60 Minutes, y órdenes judiciales públicas disponibles en los registros de las Cortes Federales de Estados Unidos. La información sobre el caso JGG v. Trump proviene directamente de las presentaciones judiciales y las decisiones emitidas por múltiples jueces federales entre marzo y agosto de 2025.